Es un verdadero privilegio para mí dirigirme a varones. La Biblia nos habla de la importancia del liderazgo varonil en un hogar, en una iglesia y en donde quiera donde Dios ha comisionado a varones. Dios siempre llamó a varones especialmente para hacer su obra. Amén. No llamó epístolas, llamó apóstoles. No llamó a profetisas, llamó profetas. Y esto no es menospreciar a las damas. Las damas tienen sus campos de acciones nutridos, diferentes. Yo veo como algunos de ustedes, los que ya somos casados y tenemos familia de años, la gran labor que nuestra esposa hace, amén, en la casa, sus áreas. Pero también veo la responsabilidad tan grande que tiene un varón de dirigir a su esposa y dirigir a sus hijos e influir, ya no dirigir, sino influir a sus nietos. Yo tengo 7 nietos, el mayor tiene 16, casi 17 años. Y gracias a Dios cuento con su cariño, cuento con su respeto. Y cuando nos vemos, porque él vive en Michigan, mi hija casó con un norteamericano, nadie es perfecto. Es broma pesada. Albert Hack es un gran hombre de Dios, es diácono de una iglesia, es un joven diácono y ama mucho al Señor. Entonces ver cómo se mueven los líderes y estar delante de varones, para mí es un grupo muy especial. Y me pregunté cuál sería. Se oye mejor sin sonido, ¿verdad? ¿O ya está mejor? A ver. Hay un poco de acople por estar atrás. Ahí está. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Me estaba preguntando qué temita darles en 30 minutos, porque estamos ya muy cerca de la reunión de la tarde, ¿verdad? No. ¿No tan cerca? ¿Qué hora es? 3:10. Todo depende. Cada día. Yo quisiera dejar unos 10 minutos para que ustedes lo aprovechen bien, que algunos de ustedes voluntariamente me cuenten brevemente cuál es el salmo que más ha impactado sus vidas. Yo sé que de los 150 salmos del Salterio, todo es palabra de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir, etc. Pero hay salmos con los cuales uno se identifica más, sobre todo en momentos de lucha en la vida, en momentos especiales. Y voy a marcar 10 minutos a ver si 3 o 4 pueden participar, los que quieran, para decirnos con qué salmos se identifican más y por qué. ¿Cuál es su salmo muy amado? Yo sé que toda la palabra de Dios es amada y preciosa, pero hay textos con los cuales nuestra vida hace un pacto. Así brevemente, sin robar cámara y sin robar micrófono. ¿Quién nos comparte? Salmo 46. ¿Por qué? Porque nos dá uma força, apoio e esperança. Principalmente o verso 1, que diz: Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio em las tribulações.
yo, rapidito, digo a los hermanos que este fue una fuerza muy buena para mí, porque hizo una cirugía y bueno, la cosa no estaba tan bien, pero Dios tomó la dirección y hizo que los hombres no podían hacer. Entonces yo agradezco mucho a Dios y esta palabra me dio fuerza. Y una otra cosa rapidito, yo le pido a los hermanos que por favor lembren sus oraciones. Hoy, un siervo de Dios llamado Pastor Francisco Holanda está pasando por una cirugía muy fuerte, tiene un cáncer en el estómago y desde ayer ya estaba en el hospital y hoy todavía no tenemos noticia. La cirugía fue hoy y es más o menos las 8 horas la cirugía, pero que Dios tenga misericordia. Él me llamó y dijo, bueno, estoy pronto para que Dios, para la voluntad de Dios, que haga o que Él queda mejor. Entonces, por favor. Qué oportuno ese salmo, ¿verdad? ¿Alguien más? 126, por favor. Sí, hermano. Salmo 126, porque está hablando de la libertad del pueblo de Israel, y así como el Señor nos libertó. Y luego dice que nuestra boca se llenará de risa por la alegría de la salvación y nuestra lengua de alabanza. Y ahí el testimonio de los de afuera, que uno, si es nueva criatura, los de afuera se dan cuenta. Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, dice los de afuera. Qué bonito. Y nosotros podemos decir, grandes cosas hará Dios con nosotros, que estaremos alegres. Y también, como hay unos cuantos predicadores aquí, algunos quizás el Señor los llama, dice, como hemos escuchado el mensaje, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente o semilla. Pero dice, volverá a venir con regocijo, trayendo el fruto en sus gavillas. Y les cuento que el año pasado aceptó a Cristo un primo hermano que hacía 40 años que estamos tratando con él. Y el 22 de septiembre se bautizó. Y él ha estado creciendo, él trabaja a la intemperie y usa sus auriculares con la Biblia en el teléfono y está mamando, como decimos los criollos en Uruguay, de la palabra de Dios de una manera, de un crecimiento que las hijas dicen, caramba, no te esperábamos de ti que estuvieras en esta situación y en esta posición. Así que gracias a Dios y no desesperen, el fruto no siempre cuando lo queremos, sino cuando Dios lo da. Qué bonito, gracias a Dios. Sí, hermano. Para mí desde mi juventud, sigo siendo joven, pero menos joven diría el Salmo 37. Este es el salmo de mi vida, desde que me dediqué al Señor, y ahí puedo ver el sustento, la confianza, la seguridad. Dios está en cada momento y uno confía en Jehová y Él hará. Uno puede saber que joven fui y envejecido y su descendencia que me bendiga pan, la provisión de Dios constantemente. Y si alguien tiene que entregar su vida y decidir que de ahora en más dependería de Dios, para mí el Salmo 37 fue lo más completo. Tengo muchos, pero ese es mi salmo. ¿Cómo empieza el salmo, hermano? Me mataste. No te impacientes no me a causa acuerdo. Ah, No te gracias. impacientes. No te impacientes, sí. A causa de... Sí, tú te referías al salmo entero, ¿no? Tú te referías al salmo entero, que es tu salmo favorito por eso. Exactamente. Pero se me olvidó también a mí el inicio. Sí, y los distintos versículos que contemplan todas las áreas de la vida de un hombre. ¿Alguien de este lado? Sí, hermano. A mí me gusta el Salmo 1, es un salmo que lo aprendí desde niño, y donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores aceptado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y a pesar de que en mi vida he tenido muchos altos y bajos, pero me sigue gustando esos salmos que lo aprendí de niño y creo que es muy beneficioso leerlo y leerlo y leerlo porque ayuda a seguir creciendo. Amén. Hay lugar para 3 más. El pastor y luego nuestro hermano y uno más y nuestro hermano Chum. Bueno, también como decía Marcelo, el Salmo 37, pero una explosión que fue un tiempo difícil y buscaba respuesta de parte de Dios y sin pensar en buscar algo, yo decía, Dios habla conmigo, dime algo para aferrarme de tu palabra en esa situación y bueno, Dios me dio este salmo y fue mi descanso esperar en Él. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, ¿no? Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Bueno, esa porción de la Escritura fue como decir, bueno, Dios no deja de sombra, de duda, como dice, resplandecerá tu justicia como el sol de mediodía, no de la mañana ni de la tarde, del mediodía, ¿no? En medio de una circunstancia difícil. Y bueno, ese fue en un tiempo difícil el consuelo. Y siempre lo recomiendo en acusaciones falsas a veces, que uno no puede mostrar o quizás dañar a otras personas por el tema de quizás del testimonio o preservar de que hay, bueno, distintas cosas que pueden estar diciendo, pero bueno, Dios sabe. Entonces hablé con el pastor y el pastor decía, bueno, ¿y qué dice Dios? Bueno, Dios sabe. Entonces, pero yo quería que Dios me mostrara algo y bueno, y me aferré a esa palabra que Dios me dio y bueno, es como siempre digo, bueno, Dios fue fiel. Y me sostuvo en ese salmo, así que casi siempre cuando hay un conflicto así que de acusaciones, siempre digo, bueno, encomienda a Jehová tu camino, no actúes como quieras actuar, dice, haz el bien y dice, Dios hará resplandecer tu justicia y guarda silencio ante Jehová y espera en Él, ¿no? Porque a veces uno en momentos así quisiera defenderse, pero bueno, puede hacer daño, entonces Dios es justo. Amén. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese fue el último salmo que leyó mi mamá antes de irse a la presencia del Señor. Yo venía en ese tiempo estudiando ese salmo junto con la iglesia de memoria y fue el salmo que usé para predicar a mi mamá en su lecho de muerte. Fui el horario de visita un día de semana, hablé con ella, le prediqué, oramos juntos. Pensaba que iba a llegar el otro día de visita y no llegó. Qué grande es Dios y cómo está presente en cada momento de nuestra vida. Amén. Sobre todo en momentos de aflicción y en momentos clave. Gracias por compartirnos eso, ese testimonio también, hermano. Alguien más, ¿verdad? ¿Estaba pendiente? Sí. El Salmo 51. Siempre cuando tengo una tentación así fuerte, me recuerda esto, digo yo, no quiero pasar por lo que pasó el rey David. Digo yo porque cuando hemos tentado puede haber algo bonito por un minuto, pero toda la vida llena de amargura y todo el daño que puede provocar a los demás la mala decisión de uno. Correcto, hermano. Ahorita te digo algo sobre ese salmo. ¿Alguien más levantó su mano? El último, sí. Bueno, mi salmo favorito es el Salmo 56, de la confianza.
este año ha sido bastante duro para mí. Mi padre ha sufrido en el mes de julio un ACV y estuvo 17 días internados, 9 de los cuales estuvo en terapia intensiva. Y bueno, tocó mucho a mí. Y muchas noches estuve hablando a solas con Dios y Él me hizo entender que Él lo que hace va a ser siempre lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Y el texto que más me tocó fue: el día que temo, yo en ti confío. Es uno de mis textos favoritos, del Salmo 56:3. En el día que temo, y el día, en la Biblia, el día tiene un significado muy profundo. No quiere decir 12 horas ni 24 horas, sino abarca una temporada. Hasta nosotros hablamos así cuando decimos: estudia tal cosa, porque el día que necesites, decimos así de una forma vaga, el día. Ese día puede ser una semana de pruebas, puede ser un año, puede ser una temporada larga. También se le llama el día malo. ¿Por qué les pedí esto, hermanos? Porque esperaba que alguien tocara el salmo que quiero enseñar en esta tarde, y ya fue tocado aquí por el hermano también, el Salmo 51. Ábranlo, por favor. Salmo 51. Hay salmos que son oraciones. Oye, oh Dios, mi oración, empieza un salmo. Hay salmos que son alabanzas. Cantaré a Jehová cántico nuevo, dice otro salmo. Hay salmos que son ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama cuando alguien deseaba lo malo para sus enemigos? Perfecto, gracias, hermano. Hay salmos que son imprecaciones y por lo tanto se llaman salmos imprecatorios. Es cuando el enemigo, el siervo de Dios, lleno de amargura momentánea por el ataque consecutivo de alguien, dice: destruye las ruedas de sus carros, échalos por tierra, bárrelos como lodo de las calles. Y eso no quiere decir que Dios contestaba, solo quiere decir que eso expresaba su corazón imprecatoriamente. Y están escritos esos salmos, no como modelos de poder orar así, sino de que así oraron ciertos hombres en momentos de aflicción. Y hay salmos que son confesiones. Y déjenme darles una especie de profecía, no profecía carismática ni profecía pastoral, pero déjenme tratar de atinarle a algo para que tú lo recuerdes y estés preparado. Hay 3 cosas que siempre como varón vas a estar enfrentando en tu vida cristiana. 3 cosas. Puedes anotarlas en algún lugar para no olvidar esta fecha. Y una de esas 3 cosas son pruebas. Pruebas. Va a venir una prueba o 2 pruebas o 3, no lo sé, pero alguna prueba va a venir a tu vida. No te vas a escapar de que enfrentes alguna prueba, alguna situación temporal, momentánea, ojalá que fuera momentánea, pero a veces dura una prueba años. A veces seremos probados. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Tentaciones, ese es el otro segmento, tentaciones. Van a venir tentaciones a tu vida. Y algunas tentaciones te van a simbrar
te van a poner al filo de la navaja, te van a poner a punto de caer, como la tentación de José, que venció en el poder de Dios y que huyó en ropas menores hasta la calle, exponiéndose a vergüenza antes de adulterio y venciendo y metido a la cárcel por causa de esa tentación. Y por supuesto, confesiones. Aquí me vería yo muy mal si le pregunto a alguien, ¿cuándo fue la última vez que confesaste algo al Señor? No tengo derecho de hacer esa pregunta, pero sé muy bien que todos revisamos nuestro corazón cada día. Yo tengo un salmo muy especial para revisar mi corazón delante de Dios, que se llama, o que dice así: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuáles son las tres cosas que vamos a estar experimentando casi siempre? Pruebas, tentaciones y confesiones. Y cuando se habla de confesión, está el Salmo 51, que es el prototipo. Y yo, estando leyéndolo en cierta ocasión, ya tiene más de 20 años, lo leí, lo memoricé. Me gusta memorizar porciones, ahora me es más difícil, pero en aquel tiempo logré atesorar docenas de salmos, docenas de capítulos de la Biblia, a Dios gracias, y me sirven en mis predicaciones porque puedo citarlos ágilmente. Y cuando leí este salmo, del cual he predicado tal vez 40 veces, en 40 iglesias diferentes, no solo he visto cosechas de almas, no solo he visto lágrimas en los ojos de los que han pasado al frente confesando sus pecados a Dios, sino he visto en mi propia vida una advertencia muy profunda en este salmo. De paso se ha dicho, a veces oigo a los pastores en México decir, Salmo capítulo 51, no hay tal cosa. Los salmos son salmos, Salmo 1, Salmo 2, era el himnario de los hebreos, el Teilim de los hebreos, el libro de los cánticos, el libro de los salmos, Salmo 1, Salmo 119, Salmo 140, y algunos más han llegado a decir Salmo capítulo número 52. Entonces confunden más que ayudan. Hay que dejarlo así. Salmo, dijo el hermano aquí, Salmo 1, ¿verdad, hermano? Dijo alguien más, Salmos 37. Así es como debe decirse. Y la primera cosa que vamos a hacer es leerlo fuerte alternadamente. Yo leo el 1, ustedes el 2, hasta llegar al versículo 19. Y luego les voy a invitar a que hagamos un bosquejito sencillo del Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hace oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. ¿Han oído este nombre? Carlos Spurgeon. Charles Spurgeon. Que cursa bien estudiante, tiene un escrito maravilloso. Correcto. También Ganador de Hombres, otro libro precioso, un montón de libros. Carlos Spurgeon decía a los pastores, de vez en cuando sube a tu púlpito sin notas, señala una porción de la palabra de Dios que más conozcas, ábrela y predique. No lo hagas cada domingo, prepárate siempre, pero de vez en cuando, por decir 3 veces al año, lee un capítulo, estúdialo, ora con él y después ábrelo y explícalo a la congregación sin puntos, sin pizarra, sin proyección, sencillamente da la palabra. Yo me propuse hacer esto con este salmo y lo he predicado 40 veces. Y se los quiero pasar con el bosquejo natural que trae. El salmo ya trae su bosquejo, ¿sabía? Ahorita me van a dar la razón. Lo trae, está súper bien dividido. Nada más que ustedes lo van a poner verticalmente, van a poner al lado izquierdo cuando yo les diga cuáles versículos comprende cada punto, para que lo puedan proclamar y predicar. Y este salmo no vayan a decir, este es un mensaje del pastor Enoch. No, es el salmo de Dios, leído y predicado por cualquiera de los hijos de Dios. Tengo que hablarles santo primero. Dice que ahí está un trasfondo histórico. Dice, salmo de un penitente, dicen algunas Biblias. Eso no es inspirado, eso es parte de la edición. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Qué bueno que estoy frente a pastores y que saben la historia, que no tengo que narrar, la historia triste. Solo lo quiero agarrar desde el momento en que llega un profeta con los pantalones bien fajados y le narra una parábola de un rico aprovechado de un pobre, de una familia pobre, y cómo le quita su corderita. ¿Recuerdan eso? Para ofrecerlo al caminante que quería darle de comer y no echó mano de su rebaño que el rico tenía. Y cuando David estaba oyendo la parábola, como era un juez que enjuiciaba también siendo rey, inmediatamente extiende su dedo índice, su mano con el dedo índice, y da la sentencia y le dice al profeta Natán, el tal hombre debe morir y pagar en 4 tantos lo que hurtó.
Y no se bajaba el brazo de David todavía cuando el brazo de Natán y el dedo chocó con su dedo y le dijo, tú eres ese hombre. Y en ese momento prácticamente David buscó dónde llorar y dónde orar, porque él sabía que su pecado escondido había sido descubierto. De manera, hermanos, que tenemos que cuidar nuestras vidas. Miren esta lista. El muchacho sano, el muchacho que enfrentó con una onda victoriosamente a un gigante de 2,80 de estatura aproximadamente. El muchacho que promovió la victoria de una guerra encarnizada contra los filisteos. El muchacho taciturno que se pasaba las noches cuidando sus corderitos y observando los cielos tachonados de estrellas, y que escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El muchacho aquel que fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. El muchacho aquel que fue perseguido por una temporada por su propio rey Saúl, que tenía celos de él cuando las mujeres cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y eso provocó un celo enfermizo en Saúl, quien dijo: ya le dieron 10,000, ahora solo le falta el reino. Y sin ser justificado, Saúl empezó una persecución contra David, pero David tuvo la fortuna de parte de Dios de tener un amigo entrañable, el propio hijo de ¿quién? Del rey, que lo ayudó. Pero llegó el tiempo en que ese muchacho noble se descuidó. Llegó el tiempo en que, en lugar de ir a la guerra como comandaba las guerras antes, se quedó en palacio. Y en lugar de quedarse acomodando en sus estantes todos los salmos que ya había escrito, en lugar de quedarse meditando y orando al Señor, cayó en un terreno que se llama ocio. Y estaba en la, ¿cómo se llama? La azotea de su palacio. Y fue allí donde la mirada, que viene siendo la primera cosa, decía un escritor en sus reglas para los jóvenes: evita mirar la segunda vez. Para ayudar a los jóvenes tenía 10 reglas. Se me viene la principal a la mano. Joven, decía en su libro, evita mirar por segunda vez. No puedes evitar en una calle mirar a una mujer que viene voluptuosa y que viene tentadora y que viene a propósito para conquistar a cualquier hombre. No puedes evitar, pasa junto a ti y la ves, pero puedes evitar pararte y voltear, porque eso ya es señal de otra intención. Entonces él cayó en tentación, preguntó quién era, le dijeron quién era, y usando su prepotencia de rey, la trajo a su alcoba, se llegó a ella. Betsabé, por supuesto, tuvo su responsabilidad también. Y cuando se enteró que estaba esperando, que estaba encintas, tuvo temor y quiso hacer una treta, engañar al esposo, mandándolo traer para que fuera y descansara unos días de la guerra, para que el hijo que habría de nacer pareciera ser de Urías Eteo. Pero no contaba con la fidelidad de Urías. ¡Qué vergüenza! No contaba con la lealtad, con la cátedra que le dio aquel hombre cuando le dijo: líbreme Dios de ir a mi casa a tener complacencia con mi señora. Mis amigos están muriendo en la guerra, ¿he de tener yo regocijo? Y se quedó. Y al otro día lo emborrachó. El rey David emborrachó a Urías. Y atarantado Urías con el vino, aún así reflexionó y dijo: me quedaré en palacio a dormir. David dijo: no tengo más remedio
que matarte. Desconozco a ese David, ¿ustedes no? Lo desconozco momentáneamente. Lo admiro por muchas razones, pero ahí en esa etapa de su vida lo desconozco. Y manda una carta terrible, lacónica, pero terrible. Pongan a Urías en lo más recio de la batalla donde pelean los hombres más diestros. Una vez ahí, déjenlo solo. Y dice la Biblia, la espada de Amón mató a Urías, pero fue David a través de la espada de Amón. Y cuando llega Natán con aquella acusación, al fin las escamas caen de los ojos de David. Déjeme decirlo así, toma su pluma, después de derramar su corazón delante de Dios, y escribe estos fragmentos de la palabra del Señor. Ahí les va el primer punto, para que lo marquen de una vez. Del versículo 1 a la mitad del 4. Del versículo 1 a la mitad del 4, pueden poner una rayita en la mitad del 4. La mitad del 4 es donde dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. No, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hasta ahí está, 1 al 4a. Repito, Salmo 51, 1 al 4a, que son los primeros 3 renglones. ¿Ya lo subrayaron? Esa parte se llama el reconocimiento de su pecado. El reconocimiento de su pecado. Y lo vamos a leer. Yo se los quiero leer y ustedes van subrayando cada palabra que yo acentúe 2 veces. Por favor, cada palabra que yo acentúe 2 veces. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, la terminación lávame a mí, lávame más y más de mí, mi maldad, y límpiame de mí, mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué tremendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa primera parte que hemos marcado y remarcado se llama el reconocimiento de mi pecado. Hermanos, para que una confesión que hagamos a Dios sea eficaz, tiene que llevar primero este elemento, el reconocimiento de mi pecado. Señor, perdóname a mí. Noten que David en ningún renglón mete a Betsabé. ¿Notaron eso? Es la historia la que lo está diciendo antes de que empiece el Salmo, cuando se llegó a Betsabé. Pero David en su confesión habla de quién? De él, de su parte, de su reconocimiento. Y reconocer es tener el valor de aceptar nuestra responsabilidad en aquello malo que se ha hecho. Dios no quiere que confesemos culpas, Dios quiere que confesemos pecados. Hay ocasiones que nos sentimos culpables de algo que no hemos hecho
y que la gente nos ha manipulado para sentir culpa. Son culpas falsas, así las llamo, culpas falsas. Y la culpa verdadera es aquello que sabemos que hemos hecho mal. Y él supo que en su parte había hecho mal. Y por lo tanto no toca a Betsabé, no dice a Dios, Señor, pequé, pero esta mujer se me ofreció. Señor, pequé, pero ella tuvo el descuido de dejarse ver desnuda. Señor, pequé, pero no. Sencillamente, esto ya lo admiro de David. Cuando viene delante de Dios y dice, pequé contra ti. Pero viene una cosa más hermosa. Del 4b, del versículo 4 a la mitad, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. Del 4b hasta el versículo 6 entero, escriban el reconocimiento del carácter de Dios. Yo no sé dónde van a poner tantas palabras, pero encuéntrenlas. El REC, pongan el REC, abreviado reconocimiento. Y en el futuro cuando lo busquen, ¿qué quise decir con REC? Quién sabe, pero aquí está el REC. El reconocimiento del carácter de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Descubrí que este salmo estaba perfectamente dividido. ¿En dónde quedamos? En el 4a. Para que, ahora 4b, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ayúdenme a sacar las 4 características que David menciona de Dios. De Dios. ¿Cuáles son esas 4 características? Justo en tu palabra. Justo, la palabra justo. Subraye. Y tenido por puro. En otras palabras, Dios, tú eres justo. Dios, tú eres puro. Y luego dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sigue hablando de Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Si Dios ama la verdad en lo íntimo, entonces Dios es veraz. Esa palabra vamos a poner arriba de verdad. Dios es veraz, para que cheque con lo anterior. Dios es justo, Dios es puro, Dios es veraz. Y luego dice, y en lo secreto me has hecho comprender que entonces Dios es sabio. ¿Cuáles son las 4 características de Dios que vienen en este recuadro? Justo, puro, veraz. Esta es la sabiduría de Dios. Yo solamente lo vi y lo encontré, pero esta es la sabiduría de Dios. Miren, es como si David dijera, Señor, tú eres justo, yo fui injusto. Tú eres puro, yo fui impuro. Señor, tú eres veraz, yo mentí. Señor, tú eres sabio, yo soy. ¿Cuál es lo contrario de eso? Correcto, hermanos. De las 50 o 40 veces que lo he predicado, ninguna congregación me ha fallado. Y siempre que les digo, Dios es sabio, entonces, ¿qué somos nosotros? Necios. O insensatos, también cuenta. Pero noten cómo aquí está contrastando David. Voy a repetir. Es como si David le dijera al Señor, Señor, tú eres justo, yo hice lo injusto. Señor, tú eres puro, yo hice lo impuro. Señor, tú eres veraz, yo mentí. Señor, tú eres sabio, yo fui necio. A esto le vamos a poner el reconocimiento del carácter de Dios. Ya lo pusieron, ¿verdad? El reconocimiento del carácter de Dios. Ahora, en penúltimo lugar viene
el reconocimiento de nuestra necesidad. Eso está de los versículos 7 al 11. Ahí tienen más lugar. 7 al 11, completitos, es el reconocimiento de nuestra necesidad. Por favor, vayan contando cuántas cosas le pide David a Dios después que reconoce su pecado y que reconoce el carácter de aquel contra el que pecó. Porque el paso más importante cuando confesamos un pecado es contra ti solo he pecado. David, voy a repasar, hermanos, aunque me tarde un poco más. Aunque David reconoce todo lo malo que hizo, pasa a reconocer las características de aquel a quien ofendió. Y no habla tampoco de Betsabé en este segundo segmento, habla de Dios. Y le dice, tú eres justo, yo fui injusto. Tú eres puro, yo fui impuro. Tú eres veraz, yo fui mentiroso. Tú eres sabio, yo soy o fui necio. Y ahora, ¿qué pasa a pedir? Su necesidad. Vayan contándolos. Versículo 7. Número 1. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ese es uno. Una de sus necesidades. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es el 2. Algunos lo dividen, pero no es división. Purifícame con hisopo y el resultado, seré limpio. Lávame y seré más blanco. Sí, cada uno es uno, aunque es largo. Repito, purifícame con hisopo y seré limpio. Primera necesidad. Segunda, lávame y seré más blanco que la nieve. Tercera, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 3. 4. Esconde tu rostro de mis pecados. Ese es el 4. Y borra todas mis maldades. Ese es 5. ¿Cómo se nota? Porque no habla de una consecuencia. Pide dos cosas distintas. Repito, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cuántas llevamos? 5. A ver. ¿Estamos bien? Purifícame con hisopo y seré limpio. 1. Lávame y seré más blanco que la nieve. 2. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 3. Esconde tu rostro de mis pecados. 4. Y borra todas mis maldades. 5. Sigamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. 6. Sexta necesidad que expone. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. 6. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 7. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál es la 8? No me eches de delante de ti. La 8, necesidad número 8. ¿Y la 9 cuál es, hermanos? No quites de mí tu Santo Espíritu. La 10 cuál es? Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice vuélveme tu salvación, dámela otra vez. No. ¿Qué había perdido? El gozo de la salvación. Cuando pecamos como cristianos, no perdemos la salvación. La salvación está escondida con Cristo en Dios. Pero perdemos el gozo, la comunión. Vuélveme el gozo de tu salvación es la número 10. Y espíritu noble me sustente. ¿Cuántas cosas pidió en su necesidad? 11. Qué precioso sermón está allí. Ese fue el reconocimiento de su necesidad. Ahora ayúdenme. ¿Cuál es el primer segmento? ¿Cuál fue el primer segmento? El reconocimiento de su pecado. ¿Cuál fue el segundo segmento? El reconocimiento del carácter de Dios contra el que pecó. ¿Cuál es el tercer segmento? El reconocimiento de sus necesidades, 11 puntos. Y lo más bonito para mí es el final.
versículos 3 al 19, el reconocimiento del testimonio. Esa parte se las recomiendo mucho. Es el final de la confesión viva y eficaz. Y la prueba está que 3 veces se usa un adverbio muy importante, gramaticalmente es un adverbio. Versículo 13, entonces. Versículo 19, entonces. Al final del Salmo, entonces. ¿Cuántas veces se usa? 3. Lo que sigue es apreciación mía, no es inspirado. Una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Las 3 oportunidades, así las veo yo. Pero lo que es real es la existencia de la palabra entonces. ¿Cuándo usamos la palabra entonces así? Mira, hijo, cuando me traigas calificaciones correctas de que has aprovechado bien tu año escolar, cuando traigas el informe de buena conducta en la escuela, cuando traigas la autorización de tus profesores, entonces te daré el permiso que me estás pidiendo. Entonces, ahí está el mismo uso. Después de que yo reconozca mis pecados delante de Dios sin esconder nada, después de que yo reverentemente mida contra quién pequé y lo sienta en mi corazón aunque me deshaga en lágrimas, después de que yo haga una lista de las cosas que le voy a pedir para que renueve mi comunión y me fortalezca, una vez hecho todo eso, ¿qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Por eso, ¿cómo le titulamos a este segmento? El reconocimiento del testimonio. Entonces nos van a creer. ¿Notaron eso, hermanos? Entonces nos van a creer. Por eso dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Déjeme decirlo de otra forma. Entonces seré un ganador de almas. Amén. Entonces testificaré con la frente en alto. Entonces mi vida les mostrará a los pecadores que tú me has perdonado. Y más abajo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y al final, entonces, ¿qué dice? Ofrecerán becerros ante tu altar. Ese es el poder del testimonio. Hermanos, yo veo en este salmo los 4 pasos para una confesión eficaz. Y quiero compartirles aquí entre hombres, que son los pasos que yo procuro seguir cuando tengo que postrarme delante de Dios con un corazón triste por haber pecado en alguna forma contra Él. Y yo creo, no puedo decirles, y no saben ustedes esto, no puedo decir eso. En cambio sí puedo decir, y ustedes saben el gozo que se siente cuando Dios nos perdona. Amén. ¿Quién quiere terminar este texto? El que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego viene la justicia de Dios. Y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre, para Cristo. Amén, hermano. Miren eso, y no lo malentienda nadie. Y si alguno hubiere pecado, un predicador muy respetado por un servidor dijo en cierta ocasión, lo que Juan extensamente quiso decir aquí, dijo él, en su opinión. Y si la tentación fue tan dura, tan ruda, tan grande, y te encontró débil ese día y caíste en tal o cual pecado, de palabra, de pensamiento, de temperamento, en el terreno sexual, no lo sé, decía, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué les recuerda la palabra propiciación? Sustituto y satisfacción. Sustituto. Dijeron palabras muy bonitas, pero alguien dijo la que yo quería. Satisfacción. Sacrificio. Propiciatorio, dijo alguien, también. Propiciatorio. ¿Se acuerdan de la historia del propiciatorio? Sí. ¿Dónde estaba el propiciatorio? Encima del arca. Encima de la cubierta del arca. ¿Qué había dentro del arca, mis hermanos? El maná. Tres cosas. Una urna con una porción del maná preservada, la vara de Aarón que reverdeció y la réplica de las tablas de aquellas que inicialmente rompió Moisés. Moisés tenía su carácter, hermanos. Habla a la roca. ¿Y qué hizo la segunda vez? Le pegó. ¿Cuánto le costó ese detalle? Si saben por qué, ¿verdad? Yo sé que lo saben. Los pastores no lo digan. Los miembros de las iglesias díganmelo, para ver si los pastores han enseñado bien. ¿Qué fue lo que nos enseña? Que en la primera ocasión dijo, golpea la peña, y en la segunda dijo, habla a la roca y dará su agua. Y él cometió el error de golpear de nuevo. ¿Qué nos enseña? Entre otras cosas. El sacrificio de Cristo era necesario solamente una vez. Correcto. Las siguientes hay que hablarle, dirigirnos a Él porque Él ya pagó el precio. Correcto. Él fue golpeado con sus pecados. Porque Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y Moisés le echó a perder a Dios su ilustración. Le echó a perder el sermón al más grande de los predicadores, llamado Jehová de los ejércitos. Primero la roca es herida, y después de herida la roca, de ahí brotan todas las respuestas en oración. Ahora solo háblale a la roca. Y Moisés dijo, de una vez lo golpeamos. Y le costó la entrada, le costó su boleto al mundial, mundial celestial. Y hermanos, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos perdona, por si estás en este día, por tener tu tiempo especial de análisis personal con Dios para confesar algo. Recuerda, el que encubre su pecado. No busquen Hebreos 12, yo creo que la mayoría lo sabe de memoria. Cuando Dios promete una cosa que nos alivia, y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios perdona, yo lo ilustro así, en Betel lo he ilustrado tantas veces un domingo. Cuando Dios perdona, no vi el bastón. Está bien, hermano. Cuando Dios perdona, borra, desaparece. No me lo tomen a mal, pero Dios experimenta lo que yo llamo amnesia divina. De manera que cuando vamos a confesarle culpas que ya confesamos antes, pero que nos siguen cautivando y nos siguen molestando y se convierten en culpas falsas, vamos a confesarle y Dios nos dice, no desconozco ese pecado. En otras palabras, ya te perdoné. Y si te perdoné, lo borré. Lo hice subyacer en el mar, allá en lo profundo, cuando está lejos el oriente del occidente. Qué palabras tan bonitas. Hermanos, que este salmo, el analizarlo brevemente, ni tan brevemente,
te ayude a saber qué pasos dar para confesar tus pecados. Amén. Amén. Pero lo más hermoso es, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Eso es lo más hermoso. Pero luego dice, y si alguno hubiere pecado, abogado. Esa palabra abogado tenemos para con Dios el Padre, descarta a miles y millones de sacerdotes católicos que están perdiendo su tiempo escuchando confesiones de hombres, porque solo hay un abogado. Abogado singular tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuáles son las 6 razones por las cuales hay un solo mediador y no puede haber dos? En una Semana Santa yo me atreví a decirle a la gente, en un desayuno, tenemos un desayuno fuera de la iglesia, a veces con 400 personas de asistencia, pagando su desayuno en un restaurante, un hotel, y presentamos el mensaje de salvación cada sábado de la Semana Santa. Y predicando hace años en uno de esos temas, yo dije, admitiré que hay 2 mediadores en lugar de uno, si el otro mediador, además de Cristo, llena los 6 requisitos que Cristo llenó. Número 1, ser hombre. Ahí cualquier sacerdote diría, yo soy hombre. Correcto, palomita. Segundo requisito, y ahí empiezan a tronar, haber nacido de una virgen sin participación de varón alguno. Ahí truenan todos. Tercero, no haber pecado jamás en toda su vida. Cuarto, haber muerto en una cruz. Quinto, haber resucitado. Sexto, haber ascendido a los cielos y sentándose ¿a dónde? A la diestra de Dios. Ahí di los 6. Y cuidado con tu esposa, porque a veces la esposa del pastor es más sagaz. Y me dice mi esposa una vez, te faltó uno. Le dije, no, yo dije los 6. Y me dijo, son 7. Omnisciencia. Porque alguien va a confesarse con un sacerdote y el sacerdote le dice, ¿son todos tus pecados, hijito? Y el hombre dice, sí, son todos. Y era mentira. Pero el sacerdote, ¿cómo podía saberlo? ¿Podían engañarlo? Sí. Claro que sí. ¿Y a Cristo? No. Tuve que aceptar entonces que son 7 cualidades. Cuán difícil es aceptar lo que la esposa te dice. Pero qué bonito es cuando uno dice, es que tiene razón bíblica. Amén. Amén. Sí. Yo estoy viendo sonrisas de comprensión, como diciendo, sí es cierto, pastor. Hermanos, gracias a Dios porque podemos tener comunión con el Señor. Amén. Cuidemos nuestra comunión. Amén. Un pastor voluntario que nos guíe en una oración dando gracias por la gracia de Dios. Sí. Padre Santo, te alabamos y te agradecemos muchísimo por este hermoso tiempo, Padre, alrededor de tu palabra, la enseñanza, Señor, que hemos tenido. Te pido tu bendición para este siervo, este varón, y también por todos los varones que estamos aquí, que queremos agradarte con limpieza, con pureza, vivir en santidad, Padre, que podamos poner en práctica todo lo aprendido en este día, Señor. Sigue bendiciendo este fundamentalismo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.